Amigos de Médico en Casa, hoy tenemos un tema muy interesante, el servicio de urgencias, y para eso nos acompaña la enfermera profesional Rosa Flores. Rosa, bienvenida a Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. Ese es un tema muy importante porque muchas veces como usuarios se nos olvida realmente para qué sirve el servicio de urgencias. ¿Qué les ha pasado? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, yo creo que para empezar es importante recordarle a la gente que el servicio de urgencias está diseñado o se diseñó para las verdaderas urgencias, ¿cierto? Es importante también que sepan que que hay otras opciones, ¿cierto? Uno tiene la opción de ir a la consulta externa, a la consulta prioritaria, y uno diría que en el último caso sería el servicio de urgencias, cuando ya usted siente que verdaderamente se siente pues como mal y que la situación amerita o es una emergencia o es una urgencia para ir a estos servicios. ¿Cuáles serían las ocasiones en las que es una emergencia real? Bueno, hay muchas, en los casos de deshidratación, heridas cortopunzantes, heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito, ¿cierto? Heridas en general que requieran de algún tipo de sutura. Son muchas las situaciones que son emergencias o urgencias, pero también vemos que en estos servicios a veces nos colapsamos de situaciones que se pueden solucionar por un servicio de consulta externa. Por eso es importante que la gente aprenda a diferenciar. Tengo una fiebre que me ha durado todo el día. ¿Debo ir al servicio de urgencias o pido una cita prioritaria o externa? Si uno tiene la posibilidad de acceder a una prioritaria porque ha tenido fiebre todo el día, es mejor buscar esa opción. Si usted no encuentra la prioritaria, entonces ya sí buscar la posibilidad de ir al servicio de urgencias. Esto no aplica, por ejemplo, para los niños y para los adultos mayores. Sin embargo, pues sabemos que gente joven también obviamente puede correr riesgos si es una verdadera emergencia. Pero en el caso de los niños y los adultos mayores, mujeres embarazadas, la temperatura es algo que nos está mostrando que el cuerpo se está defendiendo y que puede haber una infección. Entonces sí es bueno que en estos casos acudan al servicio de urgencias de una vez. Vemos muchas veces que con los niños se colapsa también el servicio porque lo siento extraño e inmediatamente lo llevo al servicio de urgencias. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, en estos casos, sobre todo para las mamás primerizas, que todo nos parece pues como una emergencia, tenemos como la ventaja de que tenemos algo que se llama el triaje, ¿cierto? Que es como la clasificación de los pacientes, y en esos casos cuando el médico hace el triaje le explica a la señora, mire, lo que su hijo tiene no es una urgencia en este momento, le puede estar pasando otra situación, entonces el médico aprovecha para hacer como educación durante el triaje. El triaje, pues, ¿qué componentes tiene? Pues, ¿cómo se clasifica el triaje? Bueno, el triaje es una clasificación en el hospital y por una resolución que tenemos desde el 2015 que adoptamos y que es pues como de obligatorio cumplimiento, son 5 clasificaciones. Entonces, tenemos el triaje 1, que son las verdaderas urgencias, pues el paciente que pasó derecho porque hay que atenderlo ya o si no está en riesgo su vida. El triaje 2 son situaciones que requieren de una atención rápida. Tenemos estipulado que son más o menos 30 minutos para la atención del triaje 2. El triaje 3 es lo que consideran, por ejemplo, en las IPS pequeñas como una prioritaria, pero son pacientes que tienen posibilidad de esperar, que sí deben ser atendidos en el servicio de urgencias y lo tenemos estipulado más o menos hasta 3 horas. Se puede atender el paciente en la primera media hora, en la primera hora, a veces por el colapso del servicio puede ser que sean las 3 horas o a veces incluso más, pero tenemos la posibilidad de estar pendientes en la sala de espera de los pacientes. Entonces lo que hacemos o lo que el médico hace es que sale permanentemente cada vez que tiene que llamar a un paciente o solamente a observar a ver si hay alguien que está inestable para pasarlo. El triaje 4 ya es lo que diferimos o mandamos al servicio de consulta externa, y el triaje 5 serían ya las no urgencias, o sea, el paciente que de pronto llegó con la gripa, el médico lo ve, le dice, mire, usted en este momento lo que debe hacer es reposo, líquido, y de pronto analgesia para el malestar y nada más. Entonces son como verdaderas las clasificaciones para evitar pues como los colapsos en el servicio. ¿Y por qué aún existiendo este triaje y la educación que constantemente nos dan, todavía se colapsan los servicios de urgencias? Porque nos hace falta aprender, ¿cierto? A pesar de que estamos en constante, o sea que la tarea constante es educar, muchas personas no lo toman en cuenta. Entonces por eso a veces se nos llena el servicio de situaciones que no ameritarían o no requerían estar por este lugar.
¿Qué enfermedades son como las más comunes que va la gente al servicio de urgencias y que realmente no es una urgencia? Las gripas en general, o los catarros, o el resfriado común, pues, ¿cierto? Eso es como lo más común. Y encontrar personas que tuvieron un trauma y llegan al servicio de urgencias porque me caí hace 8 días. Entonces lo que el médico le dice a la persona generalmente es, bueno, si usted tiene dolor hace 8 días, eso ya no es una urgencia, ¿cierto? A pesar del dolor y de la dificultad, y si tiene dolor para la marcha o en fin, son 8 días en los que el paciente pudo haber hecho algo más, ¿cierto? Y ahí es donde entramos a la parte educativa, a decirle a la gente, no se quede en la casa a ver si va a mejorar, más bien acceda al servicio de salud, no espere hasta el final, hasta el último momento que las cosas se puedan complicar y más bien busque la posibilidad de una cita con un médico. Es muy importante también en este tema hablar sobre los derechos que tenemos como paciente, porque yo creo que le llega el paciente, pero es que yo tengo el derecho de que usted me atienda porque yo tengo un dolor muy fuerte. Bueno, con respecto a los derechos de los pacientes, somos reiterativos en la ESE Hospital de La Ceja con respecto a varias cositas. Lo primero es que el paciente, nuestro usuario, debe mantener su documento original siempre, es decir, si va a ir a solicitar una cita, lleve su documento original, si va a ir a cumplir esa cita que pidió, lleve su documento original, si requiere sacar una historia clínica, lleve su documento original, si va a consultar por urgencias, documento original, ¿cierto? Porque es lo único que nos da a nosotros ¿cómo se dice?, la claridad o la veracidad de la información del usuario. Lo otro es el tema del respeto. Nosotros entendemos que en el servicio de urgencias estamos tratando con seres humanos que tienen dolor, que están ansiosos, que están desesperados, que tienen un familiar o son ellos mismos los que están enfermos y que eso genera cierto estrés en la persona o en la familia. Pero cuando ya pasamos límites de irrespetar al personal de salud, entonces las cosas no van por buen camino, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que lo irrespeten. Entonces nuestros usuarios deben entender que así como ellos tienen el derecho a que nosotros los tratemos bien, a que nosotros los respetemos, a que nosotros los hagamos un trato humano y digno, ellos también tienen el deber de hacerlo con el personal de salud. Hablas un poquito sobre los deberes. ¿Qué otros deberes tenemos? Porque muchas veces solamente nos damos cuenta es que tengo estos derechos, pero nunca reconocemos esos deberes que como pacientes tenemos. Bueno, entonces, con respecto a los deberes, entonces hablábamos del documento de identidad, de dar información veraz al personal de salud cuando se le pregunta sobre enfermedades anteriores, sobre alergias, sobre diferentes situaciones pues que uno hace como el interrogatorio del paciente, entonces siempre dar información veraz, el deber del respeto, son como de los más importantes, incluso manejamos una cartillita o un volante educativo para las personas, pues para los usuarios que llegan al hospital donde están por un ladito los derechos, por el otro los deberes para que los conozcan. Yo llego al hospital con un fuerte dolor de cabeza que llevo soportando 3 días y que me estoy automedicando porque voy a la farmacia y me dicen tómate esto porque te va a ayudar y sigo con ese dolor de cabeza y llegué de trabajar. ¿Tengo que esperar hasta el otro día o puedo ir al servicio de urgencias? ¿Cuál es la recomendación? Pues en ese caso yo diría que es una verdadera urgencia, pues lo que pasa con el dolor es que el dolor es subjetivo, ¿cierto? A ti te duele mucho y yo no tengo forma de saber si te duele o no te duele, entonces lo que hace el personal de salud es confiar en el paciente. Y si tenés un dolor de cabeza que lleva 3 días, que te molesta hace 3 días, que has tomado diferentes medicamentos que tal vez estás acostumbrado a tomar y que en otras ocasiones lo calmaron y ahora no se calma, entonces yo considero que es una verdadera urgencia, puede llegar al servicio de urgencias y muy seguramente el médico va a hacer una clasificación 2-3 para pasar a hacer una atención y aplicación de medicamentos que tal vez sean más efectivos. Rosa, como pacientes también es necesario que le preguntemos al médico al momento de hacer el triaje el por qué me está clasificando así, porque muchas veces listo, me dijo no, esto no es un servicio de urgencias y no pregunté absolutamente nada y salgo hablando mal del médico, de la institución, es que mire, no me prestaron atención, pero también lo importante es que como pacientes preguntemos qué es lo que está pasando. Sí, el médico tiene el deber de cuando hace la clasificación decirle al paciente, en este momento le voy a hacer una clasificación de triaje 3, por ejemplo, en el cual yo lo voy a llamar más tarde, tengo más o menos hasta 3 horas para llamarlo, pero lo voy a atender, ¿cierto? O el médico también explicarle al paciente, en este momento lo que usted tiene es algo que no va a ser atendido en el servicio de urgencias porque
le da espera porque puede ser atendido en un servicio de consulta externa o prioritaria y tiene el deber de explicarle al paciente para que el paciente cuando salga se vaya con la educación pertinente y con la información adecuada para que evitemos como esos problemas de comunicación. Antes de continuar, te invito a que vamos a nuestra sección Hábitos de Vida Saludable. ¿Qué es la función de nutrición? A lo largo del día realizamos muchas actividades. Caminamos, corremos, estudiamos. Para poder realizarlas necesitamos energía y esta energía la obtenemos de los alimentos que comemos. Además, durante la infancia y la adolescencia necesitamos continuamente materiales de construcción para crecer. A lo largo de toda la vida también son necesarios estos materiales para renovar partes del cuerpo, por ejemplo, la piel. Estos materiales también los conseguimos de los alimentos. La función de nutrición incluye todos los procesos necesarios para conseguir los materiales de construcción y la energía que necesitamos para vivir. ¿Qué son los órganos y los aparatos? Ya sabes que en el interior de nuestro cuerpo hay muchos órganos como por ejemplo el corazón, el estómago o los pulmones. Cada uno de estos órganos realiza un trabajo determinado en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón se encarga de impulsar la sangre de todo el cuerpo. Muchas veces son necesarios varios órganos para realizar una función común. Estos órganos forman un aparato. Esto te lo cuento porque en la función de nutrición intervienen 4 aparatos fundamentales: el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. ¿Cómo funciona la función de nutrición? Para conocer cómo funciona la nutrición, es necesario que diferencies entre alimentación y nutrición. Muchas personas piensan que la alimentación y la nutrición son lo mismo, pero no es así. La nutrición comienza con la alimentación, pero incluye muchos otros procesos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo. Respirar también es nutrirse. La nutrición es un proceso largo. El primer paso es tomar alimentos. Estos alimentos contienen nutrientes, que son las sustancias que transforman nuestro cuerpo en energía o materiales de construcción. Nuestro cuerpo transforma los nutrientes gracias a las células. Ellas producen una reacción química gracias a la cual obtenemos la energía y los materiales de construcción de los nutrientes. Pero esta reacción química no sería posible sin oxígeno. Por eso también necesitamos conseguirlo, y lo hacemos gracias a la respiración y el aparato respiratorio. Por otra parte, es necesario transportar los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo, y esa es la misión del aparato circulatorio. A lo largo del proceso de nutrición se producen sustancias de desecho. Para que el cuerpo siga funcionando correctamente, es necesario eliminarlas. Esto se produce gracias al aparato excretor. ¿Qué aparatos intervienen en la función de nutrición? Antes te he contado cómo se realiza la función de nutrición. En ella intervienen 4 procesos. El proceso digestivo, que consiste en la obtención de nutrientes de los alimentos y que ocurre en el aparato digestivo. La excreción, que sirve para eliminar las sustancias de desecho que se producen en nuestro organismo y que ocurre en el aparato excretor. La respiración, que consiste en la obtención del oxígeno que necesitamos para vivir y que ocurre en el aparato respiratorio. Y la circulación, que sirve para transportar por todo el cuerpo los nutrientes, el oxígeno y las sustancias de desecho. Además, cumple otras funciones. Ocurre en el aparato circulatorio. Regresamos con nuestro tema del día, servicio de urgencias. Rosa, ya nos has explicado los deberes, los derechos que tenemos y cómo es lo del triaje.
Cuéntanos, sabemos que están estrenando instalaciones en la ES Hospital de La Ceja. ¿Cómo está funcionando este tema de urgencias? Bueno, más o menos desde marzo a abril tenemos un servicio de urgencias nuevo, moderno, muy bonito, con muy buen espacio, quedó muy amplio. Tenemos disponibles en este momento 5 camillas de observación para adultos, 3 cunas para observación de pediátrica o de niños, tenemos una sala de reanimación, tenemos una sala de curaciones, una sala de yesos, una sala de intoxicados, tenemos una sala para pacientes respiratorios y para pacientes con enfermedad diarreica. Este servicio en el momento cuenta con 2 auxiliares de enfermería durante el día, un auxiliar en la noche, y en el día son 2 médicos, en la noche 1, y tenemos pues adicional los otros servicios con los que siempre hemos contado. ¿De qué EPS podemos ir? Porque muchísimas veces cuando se tiene como la idea de tengo que ir al servicio de urgencias, decimos, puedo ir al hospital porque es de nivel 1 y no me van a atender, tengo que irme inmediatamente para la clínica. ¿Cómo podemos como ayudarle a nuestros televidentes a ver eso? Bueno, el hospital, la ES Hospital de La Ceja siempre ha sido pues como el hospital que tiene mayor población subsidiada, ¿cierto? Entonces tenemos pacientes de Alianza, Osavia Salud, de COPSOS, vinculados pues del municipio, y atendemos Nueva EPS, atendemos Comeva, incluso Sura, pero con esto quiero hacer pues como la aclaración y la salvedad, es que Comeva y Sura tienen su propia IPS, ¿cierto? Entonces, si usted tiene como IPS Santa María o como IPS Confama, es mejor que acceda a estos servicios si es una situación, como hablábamos ahorita, de una consulta o una prioritaria. Si es una urgencia como tal, obvio, en el hospital los podemos atender. Incluso también tenemos unos pacientes que son EPS Comeva, pero la IPS somos nosotros como hospital. Entonces, en general atendemos yo creo que casi todas las EPS. Bueno, entonces, decías que ir al servicio de la IPS, pero porque es hasta las 8 de la noche, supongamos que sea el caso de Sura. Son las 9 de la noche, yo digo, bueno, soy paciente de Sura y tengo un fuerte dolor de cabeza, un dolor en el pecho. ¿Me voy para la clínica o me voy para el hospital? Pues en el hospital igual podríamos atenderlo, pero ya queda como, pues el paciente es el que decide para dónde desea irse, pero en el hospital lo podemos atender. Porque muchas veces uno lo que escucha es que para qué me voy para el hospital si no hay mucho lo que me puedan hacer. Ya ustedes cuentan con más cosas para poder atender a la gente, se remite o cómo se hace el proceso. Yo pienso que cuando la gente hace ese tipo de comentarios es porque el médico tal vez es una clasificación de las que hablábamos ahorita que se refiere el paciente, ya sea consulta externa o una prioritaria. Por eso a veces la gente dice, yo para qué voy a ir si no me van a hacer nada, y es que precisamente para eso es la clasificación, para que el médico, que es el personal idóneo para hacerla, él decida quién es el que va a pasar y quién es el que debe devolverse a estos otros servicios para evitar el colapso precisamente de este servicio de urgencias. Rosa, sabemos que el servicio de salud en Colombia tiene muchísimos déficits. ¿Qué es lo que está pasando? Que hemos escuchado comentarios de que solamente cuentan con un médico en la noche, pues que la gente dice, pues si de pronto se presentan muchísimos casos, ¿ustedes qué plan de contingencia tienen? Bueno, entonces la ES Hospital de La Ceja en este momento está en la búsqueda de estrategias, ¿cierto? Para mejorar el servicio, para mejorar la atención, y una de esas estrategias es la contratación de médicos. ¿Para qué? Para que en el servicio haya pues como personal de forma permanente y que no se nos quede pues como solamente con un médico en la noche. Tal vez la propuesta sea que haya un refuerzo hasta las 9, 10 de la noche y que el otro siga pues como su turno solo hasta la madrugada, pues hasta la mañana, pero estamos en ese plan como de valorar y evaluar las estrategias y para adoptar la que mejor nos convenga y le convenga a la comunidad. Rosa, ¿en qué momento está más colapsado el servicio de urgencias? ¿En la mañana o en la noche? El servicio de urgencias es inesperado. Puedes llegar a las 7 de la mañana un día y está lleno, o puedes llegar al día siguiente y no hay nadie. Pero uno sí ve que hay mayor flujo de pacientes en la tarde. Después de las 2 de la tarde, más o menos hasta las 8 o 9 de la noche, es el flujo de pacientes de forma permanente. Ya hemos hablado de los derechos y deberes como pacientes. ¿Qué hacer en caso de que de pronto el médico que me atendió o el auxiliar de enfermería
no se comportó de la manera que tenía que comportarse, porque muchas veces nos damos cuenta de que trabajan en el servicio de salud, pero con los pacientes pueden ser un poco groseros o toscos. Bueno, hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando permanentemente en este tema, y la idea es que el personal que llegue a la ES Hospital de La Ceja a laborar sea muy humano, sea muy cálido, que trate muy bien a la gente, respetuosos, porque sabemos que el servicio debe ser humanizado, ¿cierto? Entonces, nada, la comunidad tiene todo el derecho, hablando de derechos, de quejarse, de sugerir o de felicitar en el caso que se sienta supremamente bien atendido, y para eso tenemos una estrategia que son los buzones. Entonces, si usted tiene algo que decir positivo o negativo de alguien o del servicio como tal, usted puede escribirlo, depositarlo en el buzón. Los buzones se abren varias veces en la semana. Esas quejas llegan directamente a la parte del CIAU, que es pues como toda la parte de información y de atención al usuario. Se evalúan las quejas, se remiten a los líderes de los servicios. En este caso, por ejemplo, si es una queja de alguien de urgencias, puede ser que llegue a mí la queja o llegue a la doctora Hilda, que en este momento es la subdirectora científica, y se hace una respuesta y llamamos pues directamente a la persona implicada. Esta persona debe darnos, como hacer sus descargos o contarnos qué fue lo que pasó, y luego se hace pues como una retroalimentación y algo pues muy educativo. Obviamente no siempre es punitivo, pero sí tratamos que el servicio sea muy humano. Eso es lo más importante, porque también uno con un dolor y que de pronto no lo atiendan como debe ser, pues es más frustrante. Y mencionando mucho lo que nos hablabas ahorita sobre la ansiedad que se maneja en los servicios de urgencias por la persona que está teniendo el dolor y con la familia, o sea, ¿qué estrategias también podemos implementar con la familia? Porque de pronto se desesperan, pueden alzarle la voz a ustedes, incluso llegar a amenazar. ¿Cuáles son las estrategias para también cómo trabajar con la familia? Bueno, sí, es verdad, el servicio de urgencias es un servicio en el que se maneja muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y es porque trabajamos es un lugar al que llegan personas con dolor, ¿cierto? El dolor, sea tuyo o de tu familiar, genera ansiedad, genera estrés. Entonces lo que hacemos, o las estrategias, son estar en contacto permanente con el paciente, salir a la sala, ya el médico los va a llamar, ya van a hacer la clasificación. Si ya se hizo la clasificación, recuerden que en este momento de pronto tenemos muchos pacientes, ya vamos a empezar a llamarlos, o sea, tener como una comunicación permanente con las personas que están en la sala. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se vaya generando tanto estrés y que el ambiente se torne más pesado de lo que normalmente es. O sea, ¿qué otras quejas les llegan a ustedes en el servicio de urgencias? Bueno, uno nota que en el servicio de urgencias la queja principal es la demora en la atención, ¿cierto? Y sabemos que esto ocurre es por el alto flujo de pacientes y porque tenemos pues un servicio de urgencias, a pesar de que ahorita es moderno y es más amplio, no es tan grande y no contamos con tantísimo personal como para hacer atenciones inmediatas a todos. Entonces, sí, hemos tenido pues quejas principalmente sobre la parte de la demora en la atención. Otra de las cosas, yo creo que es el servicio de urgencias, y la otra es que muchas veces, listo, me atendió el médico, pasaron las 3 horas o las 2 horas y salimos como pacientes furiosos porque simplemente me mandaron un acetaminofén. Ahí como que podemos también como para educar a la gente. Bueno, en esta parte es importante que las personas comprendan que los analgésicos van como en ciertas escalas, ¿cierto? Si tu dolor es una migraña, entonces muy seguramente el médico te va a ordenar el acetaminofén, de pronto más otro, para que haga un complemento y el dolor ceda con mayor facilidad. Pero si tu situación es algo leve, si tu situación es un malestar general, obviamente el médico no se va a poner como a ordenarte medicamentos que sean un poquito más pesados, incluso para la mucosa gástrica, o que hagan de pronto otros efectos si no los necesitas. Entonces es importante que sepamos diferenciar cuando es algo simple que pasa con acetaminofén o cuando requiere algo más de analgésico, más potentes. Yo tenía el dolor de pecho muy fuerte, fui, me atendieron en el servicio de urgencias, me hicieron lo que me tenían que hacer, me fui para mi casa
y pasa que a los 2 días otra vez volví a sentir el mismo dolor, ¿vuelvo al servicio de urgencias o ya busco cita con un especialista? Como ¿cuál es la recomendación? Porque a veces vemos que el paciente puede ir al servicio de urgencias hasta 3 veces a la semana. Sí, o sea, en esto manejamos de todo tipo de pacientes y tenemos pacientes que son consultadores crónicos, ¿cierto? Que van de forma, o sea, permanente, van varias veces en la semana. A veces sí son urgencias, otras veces no. Entonces, ahí, ¿qué hace el médico? La clasificación es lo más importante. Entonces, si te dolió el pecho hace 2 días, pero hoy llegas con un dolor en el pecho nuevamente, entonces es una de las urgencias que pasan inmediatamente y ya el médico se encargará de buscar el diagnóstico para tratar de encontrar qué es lo que está pasando. Y esto también es importante que la gente lo comprenda. Nosotros no manejamos o no tenemos ningún tipo de especialidad, pero desde ese Hospital de la Ceja podemos remitir o referir los pacientes a diferentes especialidades. ¿Cuál sería como la conclusión final del día de hoy? Pues la verdad, yo quería invitar como a la comunidad a que evalúen muy bien su situación de salud, ¿cierto? O su situación de enfermedad. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar cuándo es una verdadera urgencia y cuándo no. Y para que hagamos un buen uso del servicio de salud, en este momento del servicio de urgencias. Rosa, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, nuestros televidentes, recuerden que lo importante siempre es saber en qué momento tengo que ir al servicio de urgencias, cuándo puedo consultar al servicio prioritario de nuestra EPS. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana y que estén muy bien.